Efesios 5. Un día me toca a mí a las 9, al pastor a las 12:30. Al siguiente fin de semana nos intercambiamos para que los que vienen siempre a las 9 pues puedan escucharnos a los dos, y los que vienen a las 12 así. Así que si se quiere quedar a las dos conferencias, a las dos predicaciones, perdón, está perfecto. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este mensaje que viene directamente de tu corazón, Padre. Señor, que seas tú operando, Padre, en las mentes, Señor, que no sea, Señor, robada esta palabra, que nada, ninguna distracción, ningún espíritu de estupor, Padre, pueda tocar a tus hijos, Señor, sino al contrario, Padre, que estén atentos, Señor, entendiendo perfectamente lo que tú quieres hablarles. Hoy te damos gracias, Padre amado, por cada uno de tus hijos en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la porción de Efesios 5, versículos 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios. Qué difícil. Por lo tanto, imiten a Dios. Wow. Yo no sé qué estaba pensando Pablo en ese momento. Como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Por tanto, amados, dice la palabra de Dios que seamos mejores cada día, que nos esforcemos, que nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos. Pero fíjese qué importante lo que dice aquí: imiten a Dios y sean como Cristo. Y Dios es un Dios guerrero, ¿verdad? Todos sabemos que es un Dios guerrero y que nosotros estamos en guerra constantemente. O sea, usted quiera o no quiera, esté en Cristo o no esté en Cristo, usted está metido en la guerra. Así es, de un lado o del otro, pero está en la guerra. Y usted viene a Cristo y Satanás no es enemigo de Dios. Satanás no es enemigo de Dios. Satanás es enemigo de nuestra alma. Porque cuando usted tiene un enemigo, pues está más o menos al mismo nivel. Pero Satanás no está al mismo nivel de Dios. Satanás está más abajo de nivel que Jesús, porque Jesús es el que comanda a los ángeles y Satanás era un ángel, entonces tampoco está al nivel de Jesús. Y a veces nosotros los cristianos tenemos miedo, ¿verdad? A veces tenemos miedo porque pensamos que Satanás es muy fuerte, y Satanás no es tan fuerte como nuestro Señor Jesucristo, mucho menos como lo es Dios, y mucho menos los tres juntos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si solos son poderosos, solos operando cada uno en su personalidad, ¿verdad? Porque no están solos, operando cada uno en su personalidad, son superpoderosos. Satanás no está a ese nivel, y mucho menos ninguno de sus demonios. Sin embargo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar alertas y conscientes de que el enemigo puede operar en nuestras vidas. La carta de los Efesios está escrita a las iglesias de Éfeso, está escrita a gente que ya creía en Cristo, ¿sí? Que ya había visto la manifestación y el poder de Dios. Y aquí empieza diciendo que imitemos a Dios como hijos muy amados y llevemos una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante.
y vemos aquí en el versículo 5, perdón. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que vienen en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, porque lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la lista que Pablo les da a los efesios, pues es una lista importante. Cuando Dios nos pide que imitemos a Dios como hijos, significa que sigamos el ejemplo de Dios. Y Dios, que es con nosotros misericordioso. Nosotros necesitamos actuar con misericordia con todas las personas. Aún cuando alguien te haya ofendido, aún cuando alguien te haya lastimado, Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, si Dios es mi Padre, yo tengo que actuar con esa misericordia también. Tengo que ser misericordioso. Y como es Cristo, Cristo ama, pues yo tengo que amar. Por eso nos insta a amar al Padre y no tener a nadie ni nada delante de Él, sino primeramente Él y luego amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros, perdonándonos constantemente, entrando en justicia. Si usted quiere el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de los cielos y su justicia. La justicia es Jesucristo. Entrar en justicia significa ser misericordiosos, perdonar rápido y restaurar y amarnos, porque eso es lo que hace Jesús. Yo siempre me gusta mucho hablar sobre la mujer que fue encontrada en adulterio y se la llevaron a Jesucristo. ¿Y a poco Él la señaló? Él sí tenía toda la capacidad para señalarla. Él no tenía pecado sobre él. Y Él pudo haber dicho: mujer adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Dónde está la persona con la que estabas? Los que están aquí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y eran puros sacerdotes del Sanedrín, o sea, eran pura gente que se supone que estaban rectos delante de Dios. Y empezaron a tirar sus piedras porque tenían cosas ahí ocultas. No podemos nosotros juzgar a nadie, no debemos de hacerlo. Y si algún día lo hacemos, pues inmediatamente
hay que entrar en justicia. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros necesitamos se nos sea añadido. Amén. Pablo sabía con certeza, amados, que las personas dentro y fuera de la iglesia batallaban con estas cosas, que había inmoralidad y hasta la actualidad sucede. Hemos visto estadísticas espantosas donde el 80% de los varones en las iglesias en Estados Unidos, porque allá todo miden, ¿verdad? El 80% de los varones en las iglesias, incluyendo jóvenes, están en pornografía. Qué bueno que aquí no hemos hecho esas encuestas, porque aquí vamos a entender todos. ¿Sí me explico? Estamos en una situación penosa delante de Dios. Penosa. ¿Qué está sucediendo? No estamos entendiendo que no porque hayamos hecho la oración de fe, no necesitamos crecer. Ayer me tocaba darle la clase a los Pacto Teens porque su maestra tuvo una situación personal y yo vine a cubrirla. Y me sorprende cómo los niños a esa edad, cómo los jovencitos a esa edad están preguntando, pero si, y si hago esto, ¿por qué? Y si hago aquello, o sea, cuestionan, pero cuestionan para ser mejor, no para justificarse. Y los adultos preguntan y cuestionan para justificarse. Buscan versículos en la Biblia para poder ser justificados. Y Pablo nos dice que nadie entra al reino de Dios si tiene todas estas cosas. Y aquí habla en Jeremías 8, versículo 7, porque la ley está vigente. Jesús dijo: yo no vengo a quitar la ley, sino vengo a hacer que se cumpla. Y lo mismo que habla el Antiguo Testamento, habla el Nuevo Testamento. Y dice Jeremías 8:7: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, la tórtola y la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Está hablando de que aún los animales saben la ley natural que está establecida. No se detienen, ellos empiezan a sentir cuándo deben emigrar y todos levantan el vuelo. ¿Y qué hacemos los cristianos? Ah, no. ¿Y si será? Es que esto no me suena. Esto como que no me checa este versículo. Esto no es palabra de humanos. Lo que dice aquí es ley de Dios. Es un manual completito para que nosotros podamos llevar una vida recta. Y no somos perfectos, no somos perfectos, claro que no. El único perfecto y el único bueno en todo el universo, del universo, de los universos, de todos los planetas, de todas las, yo no sé si existan más humanos en algún otro lado, pero de todo lo que existe, el único perfecto se llama Jesús. Ni usted ni yo somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, pareciéndonos más a Jesús. Amén. Pero es muy necesario que nosotros entendamos. Y el Señor una y otra vez dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El otro día me decía un joven: ay, es que eso se me hace muy religioso. Porque estábamos hablando de situaciones espirituales. Y dije yo: ¿eso se te hace muy religioso? Bueno, cuando te jalen las cobijas vienes y me dices. ¿Sí? Porque el reino sobrenatural rige al reino natural. Pero el ser humano es soberbio y piensa que porque estamos aquí en este plano y nos podemos ver, nosotros somos los que regimos al mundo espiritual y nosotros le damos órdenes al Todopoderoso de lo que tiene que hacer.
Y a veces oramos de una manera tan soberbia y tan altiva que le damos órdenes. Hazlo, Señor, hazlo ya. Bueno, pues si Él sabe cuándo lo va a hacer. Cuando le dé su gana lo va a hacer. Escrito está en Isaías que todo se va a hacer al tiempo que Él quiera. Isaías 14. Dice, todo se va a hacer cuando tú lo planeaste. Será y será cuando Él lo planeó. Así que nosotros lo que hacemos es proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ejecuta aquello para lo que fue escrita. Porque primero la habló Dios Altísimo y luego la escribieron y ahora nosotros la tenemos aquí. Y esa palabra se va a cumplir. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? ¿Qué me dice Pablo? Primeramente que yo no puedo engañarme. Y habla de los falsos profetas. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a leer el versículo, en el Antiguo Testamento venían y decían, todo está bien, vas bien. Y déjenme, me voy a esa porción de la Escritura. ¿Quién sabe dónde la escribí? Ahorita la encuentro. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que aún los profetas antiguos, en la antigüedad, no podían decirle a una persona, estás bien, tienes salvación. Y está en Ezequiel, pero ahorita la encuentro. Y es bien interesante porque a veces nosotros recibimos palabra, estás bien, todo va a estar bien. Y nosotros acá adentro con unos pecadotes, ¿cuál va a estar bien? ¿Cuál va a estar bien? Necesitamos limpiarnos. ¿Queremos la manifestación de Dios en nuestras vidas? Dios no convive con el pecado. Ayer la maestra Gaby decía el agua y el aceite, o aquí en Mónica iba a hacer un experimento con el agua y el aceite. El agua y el aceite nos enseña cómo no se mezcla el agua con el aceite. Mónica, porque Mónica es química. Pero cuando tú estás agitando la botella con el agua y el aceite, se están mezclando constantemente. Eso significa que si nosotros nos detenemos y no seguimos creciendo, separa eso y el agua y el aceite se vuelven a separar. Qué interesante. Porque Dios no se mezcla con el pecado. Por eso nuestra oración en esta casa es: Dios, saca todo a la luz. Saca todo a la luz. ¿Da miedo? Pues no debe darnos miedo. Qué bueno que el Señor saque todo a la luz para poder restaurarnos, para poder crecer, para poder avanzar. Para eso necesitamos que nuestros pecados, pecaditos, pecadotes, que al fin y al cabo es pecado, salgan a la luz para poder restaurarnos y avanzar. No para huir. Ya la regué, ya metí la pata. Pues bueno, ahora vamos a arreglar el asunto. Vamos a arreglar el asunto. ¿Qué haría Jesucristo? Si la mujer que estaba en el acto de adulterio, el Señor se quita su manto, y esto tiene algo poderoso espiritual, se quita su manto, se quita su unción y la cubre. Y le dice: no lo vuelvas a hacer. Y sígueme. Oiga, esa mujer que era despreciada, que era señalada porque era prostituta, ¿cómo se sintió? Amada. Bueno, pues así nosotros, si viene una persona recién convertida, no esperemos que siga todos los lineamientos, sino que vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle a que pueda caminar y se vaya perfeccionando cada vez más. Y si nosotros tenemos algo que perfeccionar, aunque ya tengamos muchos años en el Evangelio, que no nos dé vergüenza
agradecidos debemos estar con el Señor, porque aún nos sigue hablando a pesar de los pecados que hemos guardado aquí adentro. Amén. Porque en su infinita misericordia todavía te dice: oye Pedro, oye Juan. No estoy hablando de cada uno, es que fueron los primeros nombres que se me vinieron a la cabeza, Usted disculpe. No, Pedro y Juan. Miguel. Sí, tenemos que ser misericordiosos, imitar a Dios con su misericordia, ser como Jesús, amorosos, restauradores, alertas, parados en la brecha, los unos por los otros. Amén. Colosenses 3:16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Lo mismo que dice en los Efesios. Los cantos de alabanza, como orábamos ahorita, pueden ser una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. A mí me llama mucho la atención esta parte. A mí me gusta mucho cantar. Cuando yo estoy en el ánimo que esté, feliz, triste, enferma, sana, enojada, contenta, a mí me gusta mucho cantar. Canto bien gacho, pero a mí me gusta mucho cantar. Y hace muchos años dejó de importarme si cantaba bien o cantaba mal, porque yo canto con muchas ganas. ¿Sí? Entonces, pero canto. ¿Por qué? Porque yo aprendí que cuando yo canto una canción y luego me las invento también, cuando yo canto una canción, yo le estoy diciendo al mundo de las tinieblas: mírame, yo estoy en victoria. No tengo miedo, yo estoy en victoria. Sí que te están dando con todo, pero yo estoy en victoria. Así tienen que ser ustedes. Tenemos que estar en victoria en el nombre de Jesús. Y el enemigo tiene que darse cuenta la casta de dónde venimos. Sí, yo me acuerdo que antes decían las mamás: y es que sacó la casta, ¿verdad? Y se sentían así, sacó los apellidos cruzados, ¿verdad? Se le cruzaron los apellidos y sacó la casta. Bueno, nosotros también tenemos que sacar la casta en el nombre de Jesús, la casta divina, porque hemos sido adoptados por amor, hemos sido adoptados por misericordia, hemos sido adoptados. Pero tenemos que sacar de quién somos. Entonces, cuando nosotros estamos en la alabanza, mientras usted está en la alabanza, cuando usted está en la alabanza de su casa, pasan cosas increíbles. A veces se le caen los sartenes y cosas así. Y luego a veces siente la presencia de Dios, o a veces se tropieza en las escaleras por nada, o a veces tocan y no es nadie. Bueno, si eso pasa cuando usted está solo cantando, imagínese cuando está aquí en la congregación, en medio de la alabanza del pueblo, que dice la Escritura en los Salmos, que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pues viene la sanidad, viene la restauración, viene entendimiento, y todos juntos estamos en victoria. Por eso es que nosotros levantamos las manos en señal de victoria. Alabamos al Señor con las manos levantadas. Si se cansa, pues levanta una y luego levanta la otra. Pero en victoria tenemos que estar en una actitud de victoria. Amén. Efesios 5. Ya voy a ir cerrando para que usted se vaya temprano. Hoy no me voy a extender mucho, me quedan como 20 páginas nada más. Por si tiene sueño, se aguante un poquito más. Al cabo tengo todavía un rato. Dice Efesios 5 del 21 al 28. Y aquí
voy a ser bien específica para que no haya duda. ¿Quién sabe qué canción, quién sabe qué salmo cantó ahí el pastor? Que no quepa duda, que no, algo así, ¿verdad? Del salmista Bronco, algo así. Sí, o del Buki, ¿no? De Bronco. Es que a mí no me gusta esa música, perdóneme usted. Efesios 5, 21 al 28 dice: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Los unos a los otros. Nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Los unos a los otros. ¿Sí? Y luego dice que las mujeres patinan aquí, y yo voy a darles la lección que Dios a mí me dio a las mujeres cuando yo aprendí sobre la sujeción. Y yo soy muy feliz. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificarla con el baño de agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como su propio cuerpo. Tómala. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea que varones, nosotras nos sujetamos, nomás eso nos piden, muchachas. Pues yo no sé para qué reniegan tanto. Nomás eso nos piden, que estemos sujetas, porque ellos son la cabeza. Pero mire todo lo que le pide a él el Señor, ¿eh? Fíjese nada más. Y dice: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿qué acabamos de decir que Cristo es? Misericordioso, amoroso, nos perdona, nos cubre con su manto. Y los esposos tienen que amarnos así, aunque nosotras nos equivoquemos. Lero, lero. Aunque nosotras, ok. Ya no les gustó. Para santificarla. ¿De quién es la responsabilidad? Purificarla. Sin mancha y sin arruga. Planchaditas, vamos a llegar al reino. Planchaditas. Para presentársela a Dios gloriosa. Muchachas, cooperen, no seas gachas, no sean gachas, cooperen. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pásenle, hermosas, pásenle. Pero someterse los unos a los otros es un principio básico. Es un principio básico espiritual. Amén. Y someterse o sujetarse es una acción que requiere, muchachas, tomen nota, humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia, para que ellos puedan hacer su trabajo, que es muy pesado, hermosa. Para que ellos puedan hacer su trabajo. Si no, pues ¿cómo nos van a presentar sin mancha y sin arruga? Nosotras solitas nos ponemos todas arrugadas y luego queremos que el pobre hombre nos planche, pues no. Que podamos mostrar la gloria de Dios cuando los hacemos reventar, tampoco. Porque la sujeción es cederle el control para que ellos puedan bendecir nuestra vida.
Y yo tengo que ser humilde, tolerante, amable. ¿Y qué otra cosa? Paciente. Es que esa no se me da mucho. Paciente. ¿Sí? Mira, se ríe el pastor porque es verdad, no soy paciente, muchachas. El Señor, tampoco le pido paciencia porque si así, ahora imagínense si el Señor dame paciencia y con puro hombre. No, no, no. Paulina y yo entre puros hombres. Mejor así, mejor digo, gracias Dios, gracias por la paciencia que me das. Gracias. Entonces no le pida paciencia al Señor. Pero nosotras mujeres tenemos que ser humildes, amables, tolerantes y ser pacientes. Y como nos pide que nos sujetemos los unos a los otros, nosotros tenemos que, las dos partes, ser amables, tolerantes, pacientes y humildes. Humildes, o sea, cero soberbia, cero soberbia. Pero ¿qué es la sujeción? Y me puse a buscar. En todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce con la palabra griega upotazo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Qué interesante. Esta palabra y una raíz de ella también se traducen por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto, someterse a sí mismo para poner en sujeción, en orden y estar en obediencia y ser obediente.